Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la dinámica para que obviamente nos pueda dar tiempo culminarla. Recordemos que estábamos platicando acerca de los grupos financieros y bueno, cada uno de ustedes se les quedó precisamente investigar acerca de uno en específico, en este caso una entidad financiera específica y un ejemplo obviamente de la misma. Técnicamente íbamos a empezar por número de lista, obviamente porque así se fueron dando los temas, pero el primero que inicia es Giovanni. Giovanni todavía no. Espérenme tantito, creo que ya llegó. Para que empecemos obviamente con número de lista. Entonces iniciaría Giovanni, posteriormente Ginola, para que igual tenga su material preparado y obviamente nos pueda hacer el favor de compartirlo. Giovanni, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Sí, adelante Giovanni, tú eres el primero. voy, permítame. Sí, 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 adelante. Abogada, Dígame. lo que pasa es que estoy en el celular, pero lo tengo en la computadora, ¿lo puedo transmitir así del celular? Transmitirlo, sí, si tiene obviamente presentación, sí comparte exactamente igual que como si compartiera a través de laptop. Ah, no, no puedo. Es que la computadora no es de escritorio. Ok, entonces necesita acomodar algo, hacer algo más para que pase en este caso Ginola. Por favor. Sí, perfecto. Ginola, por favor. Voy. Sí, no te preocupes.
Como tal, no me deja compartir el documento. Voy a intentar compartir pantalla. Ok. ¿Ya se ve la pantalla? Disculpe. Sí, ya nos aparece tu presentación. A ver, pues a mí me tocó sobre el arrendamiento financiero, que también se le puede denominar leasing, que es el alquiler de un bien con un derecho de compra, y a lo mucho que encontré y que pude investigar, que el término para poder hacer este trámite es hasta de por un año. Este contrato tiene dos partes, por la cual una pone a disposición de otra un determinado bien a cambio de cuotas, por ejemplo, renta. En este sentido, el arrendamiento tiene los siguientes derechos: adquirir la propiedad del bien a un precio establecido a la finalización, devolver el bien y rescindir el contrato, renovarlo, negociando las nuevas condiciones. Por su parte, el arrendador pone a disposición del arrendamiento un bien de su propiedad, por el cual recibirá rentas por el uso y disfrute del mismo, teniendo por ello la obligación de vender el bien al final del contrato, si el arrendamiento ejerciera su derecho. Por ejemplo, en este tipo de arrendamiento, como es una renta de un bien, pero tiene el derecho de que al final se pueda comprar ese bien. Esto por lo regular lo hacen las, las empresas de automóviles. Rentan el auto por determinado tiempo, pactan en cuánto se puede quedar en un contrato y con cuánto pueden liquidar el auto en ese término. Las ventajas y desventajas. Las empresas utilizan en este sistema por dos razones fundamentales. No necesitan realizar grandes inversiones de compras de activos, pueden renovar los activos periódicamente al terminar del contrato y decir si realizar otro contrato con un nuevo activo. Además, tiene la consideración de gastos, o sea, pagos por alquiler, por lo que pueden deducirse estos costes. Ahora bien, también tiene algunas desventajas. Por norma general, no se puede devolver el bien hasta que acabe el contrato. Podría resultar más costoso que otras alternativas, por lo que las cláusulas podrán ser desventajosas. O sea, que por el tiempo que usas el auto, por así decir, te sale un poquito más caro por la renta, porque te saldría mejor andarlo comprando. Y luego, dependiendo de qué cláusulas tenga el contrato, es que son las desventajas, de que si pueden tener un daño. Por lo regular tienen seguros. Este tipo de arrendamiento financiero se emplea principalmente para el de coches, también edificios y máquinas de producción de algunos sectores. En este caso, y salvo pacte lo contrario, todos los gastos de mantenimiento correrán por cuenta del arrendador, mientras que el arrendatario tan solo deberá hacerse cargo del pago de la cuota anual, incurriendo el propietario en el buen estado del bien y los servicios que tienen previstos. Eso sería todo. Ok.
¿Y qué me podrías decir tú, Ginola, de tu trabajo? ¿Encontraste algún, digamos que algún ejemplo específico de algún lugar que se encargara precisamente de hacer el arrendamiento financiero? Pues como tal, encontré a Nissan, que hace ese tipo de particulares de arrendamiento De de sus arrendamiento. autos. Ok, Y ya si quieren comprar el auto, pues ya lo compran, pacta. claro. Pero hay otros que no les entendí porque como tal me mandaba páginas para que yo rentara. Claro. Sí, pues es que es parte Y de un servicio. Obviamente funge y tiene la funcionalidad en cuestión contractual. De hecho, manejabas una parte de anualidades, ¿no? O sea que técnicamente los arrendamientos son anuales. Esto depende, no es una regla general porque es una cuestión contractual. Pero obviamente como los arrendamientos financieros son mucho más caros que lo que probablemente podría salir un inmueble común, pues obviamente se tiene que aseverar y asegurar que tanto el pago como el bien, la maquinaria, el automóvil se encuentra arrendado. Por eso es que los arrendamientos se dan de una manera o de un plazo más largo, pero en sí no hay una estipulación general, por lo menos legal, que nos obligue o que obligue propiamente a que los arrendamientos financieros se den a través de este término, de este periodo. Gracias, por Ginola. ejemplo, como Dígame. tal no encontré así empresas conocidas, porque se me hace que son las que las usan y que las encuentran, son como empresas que usan a otras empresas para rentar ese tipo de bienes o inmuebles. Ah, claro, lo que pasa es que sí, nosotros, por ejemplo, como personas físicas, utilizamos comúnmente los arrendamientos comunes, ¿no? Los simples. Si queremos arrendar, no sé, pues una vivienda o alguna cuestión así. Sí, generalmente los arrendamientos financieros, por todo el clausulado y el requerimiento para contratar, pues obviamente son personas morales colectivas, las que se encargan de hacer eso. Y verdaderamente siempre hay un grado de intermediación. Generalmente las empresas no trabajan con necesariamente con los lugares que puedan prestarlos, sino fungen a través de intermediarios, que son los que claramente les ayudan o les facilitan. ¿Por qué? Porque lo más sencillo pues es tener un arrendamiento o un financiamiento de un vehículo, pero pues no es lo único. Hay maquinarias increíblemente caras en ciertas industrias, como lo mencionó su compañero. Imagínense, si hablamos de maquinarias que se utilizan para la metalúrgica, ¿no? O que se utilizan para la cuestión textil o las maquinarias que se utilizan para construcción, pues obviamente son millones los que se pagan por una máquina así. Por ello, pues resulta muy caro. De hecho, gran parte de las constructoras, cuando llegan a ganar licitaciones, es cuando precisamente recurren a los arrendamientos financieros, específicamente de maquinaria, para poder cubrir propiamente la cuestión o la funcionalidad de la obra que en ese momento hayan licitado. Porque yo no voy a adquirir una máquina de, no sé, de 15 millones de dólares por algo que la realidad ni siquiera voy a ocupar o le voy a dar la durabilidad. Y de aquí a que me llegue a gestionar un trabajo que precisamente me reditúe, pues la realidad es que no conviene. Por eso la vía alterna y la mejor solución que se puede encontrar es a través propiamente del arrendamiento financiero. Sí son intermediaciones, claro que son intermediaciones, no es como que pueda buscar por internet y encontrar arrendadoras financieras como que en cada esquina. Sin embargo, pues obviamente sí hay empresas que se dedican a eso. Es más, lo hemos visto ahorita siendo como la situación de la contingencia en la que nos encontramos, no solamente se trata de maquinaria pesada, muchas de las veces también hasta los equipos médicos son trasladables. Obviamente hay maquinaria, por ejemplo, todas estas cámaras que se encargan de radiaciones o los que se tratan para tratamiento de cáncer, para quimioterapias y demás, son máquinas excesivamente costosas. Es más, son maquinarias que ni siquiera se fabrican o se encuentran en el país. La mayoría de ellas son o provienen propiamente de otros países. De hecho, gran parte de los hospitales privados que tenemos en Puebla piden su maquinaria a las instituciones públicas.
Obviamente se las piden a base de qué, pues obviamente aparte de una situación de arrendamiento, no tanto como un préstamo, porque obviamente al ser maquinarias tan caras, pues también qué es lo que necesitan, pues también necesitan obviamente servicio, si llega a existir alguna, no sé, descomposición de algo, pues claramente se tiene que tener que, pues una garantía para poderlo solucionar. Por eso es que no las personas físicas van o equivalen propiamente a poder acudir a un arrendamiento o a una arrendataria financiera, porque la realidad es que no podría fungir como tal. Donde también lo podemos ver materializado, como le decía su compañero, en los inmuebles, pero no en los inmuebles de rentar una casa para vivir, ¿no? Una casa familiar. No, muchas de las veces son edificios utilizados para caracteres de oficina o para franquicias, todo este tipo de lugares en donde no se va a pagar una renta de 5,000 pesos, sino que son rentas carísimas, dependiendo claramente el espacio, la zona, el tamaño y demás. Pues obviamente todas estas oficinas yo no voy a comprar, vamos a pensar, yo no voy a comprar todo el edificio, no voy a comprar todo el local, entonces ¿a qué se acude? Pues obviamente a una cuestión de arrendamiento financiero. Y podemos encontrar, la realidad es que sí hay muchos, pero obviamente a través de intermediación, pero básicamente eso es como lo que podemos resaltar. Y claramente, pues imagínense hacer un consorcio de diferentes bienes raíces que se puedan arrendar financieramente a diferentes personas colectivas. Pues claramente eso formaría un grupo financiero de este rubro. Gracias, Ginela. ¿Sí pudiste, Giovanni? De nada. Ya ahorita van a compartir. Ah, perfecto. Después de Giovanni, ¿quién va? Perdón, abogada. A ver, conforme la lista va después de Giovanni, Arturo. Gracias. Perfecto, denme un segundito en lo que proyecta, voy a contestar una llamada. Ya, discúlpame, Giovanni, adelante. Ya. Sí. Bueno, los almacenes generales de depósito me tocó a mí el tema. Bueno, estos almacenes pues son los únicos facultados para expedir ciertos certificados de depósito, y es que estos son los responsables de las mercancías para que amparen dichos documentos. Estos certificados de depósito pues pueden otorgarse como garantía de créditos contratados con instituciones de crédito. Bueno, los almacenes generales de depósito tienen un objeto, que es el almacenamiento, la guarda y la conservación, manejo, control, distribución y comercialización de ciertos bienes o mercancías que están bajo custodia o que se encuentran en tránsito, que están en movimiento. Todos estos están amparados por certificados de depósito y pues también están financiados y pues están en garantía con los mismos bienes o estas mercancías. Eh, Estas entidades pues pueden emitir certificados de depósito sobre bienes o mercancías almacenados en distintas bodegas, que se les denomina bodegas habilitadas. Eh, bueno, el alcance de las actividades de almacenamiento están autorizados en distintos niveles. En el nivel 1 podemos encontrar solamente exclusivamente almacenamiento agropecuario y pesquero. En los niveles en los que son de nivel 2 podemos encontrar almacenamiento de bienes o mercancías de cualquier clase, a excepción del depósito fiscal o otorgamiento de financiamientos. También podemos encontrar un nivel 3 que es almacenamiento o bienes de mercancías de cualquier clase que se están destinadas al régimen del depósito fiscal. Y un nivel 4 que están actividades citadas en los niveles anteriores para financiamiento con garantía de los bienes o mercancías recibidas en el depósito.
Bueno, un almacén de depósito es una entidad dedicada a almacenar o manipular mercancías bajo la custodia de este. El tipo de almacenes están ubicados en las zonas, por ejemplo, aduaneras, están autorizados legalmente porque tienen que tener un control de mercancía de esta mercancía que está en tránsito y que puede ser de la propiedad pública o de la propiedad privada, ¿no? También estos están autorizados para procesos de transformación en la mercancía o para agregarle o quitarle algún valor. El objetivo de las almacenadoras es que, pues, es almacenar, conservar, manipular y controlar y distribuir todos estos bienes que están sujetos a un derecho. También tienen el de brindar un almacenamiento eficiente para distintas organizaciones. Bueno, esto tiene una importancia. Estos establecimientos se especializan en el almacenamiento de cualquier tipo de mercancía. Esto puede incluir productos a granel, químicos, alimentos, perecederos, productos cárnicos, entre otros. Ah, el comercializador, ya sea exportador o importador, pues tiene la seguridad de que en estas instalaciones pues va a encontrar su mercancía bajo resguardo y pues que no le va a pasar alguna otra cosa. Eh, También ofrecen esta guarda ya que está libre de impuestos mientras avanzan las negociaciones de las empresas. Eso ya permite pues retrasar ciertos pagos o tributos al momento o en el proceso de la compraventa. Eh, Esta empresa pues puede mantener un inventario en otro país en los almacenes, aún así, aunque no hayan salido a la venta, los tienen pues en resguardo. Algunos de los beneficios de los almacenes generales pues son que existen, este, bueno, que ofrecen servicios técnicos para la conservación de la mercancía perecedera o requerimientos específicos de temperatura. También toman en garantía ciertas mercancías para otorgar un financiamiento a estos propietarios. Eh, Estos están sujetos pues a diferimiento de tasas de impuestos aduaneros para el exportador. También pues aquí pues como lo dije en un principio pueden expedir certificados de depósito y en fondos de prenda. Y pues todo esto provee las soluciones logísticas adicionales al manejo de mercancía y que están relacionadas con todas las empresas, como es el transporte de carga, por ejemplo. Y pues eso es todo. A ver. ¿Encontraste algún ejemplo, Giovanni? ¿Algún ejemplo específico? Voy. Yo encontré la de Enarmex, pues que es una de las empresas privadas y nacionales más grandes de todo México. Y, por ejemplo, esta tiene la comercialización, almacenamiento de combustibles para lo que es todo el transporte de México. Tienen grandes ofertas, tienen un suministro que es altamente competitivo, tienen sus productos de alta calidad, manejan desde el diésel, biodiesel, hasta para la turbocina para los aviones, tienen una garantía de abasto, los certificados que dan estos almacenes de depósito. Todo esto también, bueno, esta empresa tiene una logística de transporte, tanto marítimo como ferroviario, y pues todos, bueno, tienen grandes proyectos y planes de crecimiento y están enfocados también, bueno, se hacen en conjunto contra la Comisión Reguladora de Energía, también se une a la Secretaría de Energía y también con la Coparmex, asimismo con Petróleos Mexicanos. Efectivamente. Sí, cabe mencionar, digo, si se pudieron dar cuenta, o bueno, sus compañeros se pudo dar cuenta, hay mucha información, hay información muy vasta de los almacenes generales de depósito.
Como bien nos comentó su compañero, haciendo como un recuento de la información, de lo más importante es que generalmente se encuentran en puntos aduaneros. Y volvemos a lo mismo, ¿para qué nos sirven o para qué les podrían servir más allá de personas físicas? Claramente son servicios para personas morales. ¿Por qué puede servir un almacén general de depósito? Precisamente para poder manejar y poder manipular propiamente diferentes mercancías. ¿Por qué diferentes mercancías? Porque como bien mencionó, hay muchas mercancías que se tiene que dar para transportación un manejo especializado o para su preservación, para su conservación, por seguridad, por pago de impuestos. Y no hay mejor manera que poder ingresar mercancía al país que a través de un almacén de depósito. ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos ya están completamente reglamentados y regulados también propiamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y con eso, pues en automático ya se tienen sobreentendidos todos los filtros que en algún momento tuvo o debió de haber pasado o tiene que pasar propiamente la mercancía. Obviamente funciona demasiado porque recordemos que hay mercancías que vienen desde el otro lado del mundo. Entonces, muchas de ellas, desgraciado o afortunadamente, son perecederas. Y en el país muchas de las veces no existe el tratamiento necesario para poder, obviamente, hacerlas preservar o hacerlas llegar a los consumidores terciarios, o sea, a todos nosotros. Una de las ventajas también muy importantes, obviamente aparte del proceso aduanal que se puede dar a través de los almacenes fungen exactamente igual que los arrendatarios o arrendadores más bien financieros. ¿Qué quiere decir? Que también fungen como intermediarios. Generalmente como intermediarios de quién? Pues obviamente del comprador y del vendedor. Esta mercancía que se tiene que vincular o que tiene que ingresar al país, pues muchas de las veces se tiene que conservar. ¿Y quiénes son los indicados? Si yo como persona colectiva no cuento con los elementos necesarios para manejarla, para inventariarla, para transportarla, pues obviamente para eso nos sirve propiamente los almacenes generales de depósito. En el caso de Armex, Armex es una de las, hay muchas, de hecho su compañero me imagino pudo visualizar el listado completo que está en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se encuentran todas las que oficialmente son legales, o sea que están registradas en el país, que ya cuentan con la autorización para poder operar. Pero verdaderamente una de las más sólidas y de las más amplias es Armex. Una, pues obviamente por el tiempo y la capacidad, pero la realidad es que también por el gran número de servicios y de productos que puede ofrecer. Ya nos comentó su compañero, obviamente puede manejar un sinfín de cosas, de productos, los cuales no solamente puede conservar, sino claramente también puede trasladar o transportar. En el caso, hay mercancía que no es tan como tan fácil de poder tratar, sobre todo en el traslado y la movilidad, como lo pueden ser precisamente las cosechas. Recordemos que muchas de ellas son solamente obtenidas a través de temporadas. Entonces, obviamente para su conservación, su manejo, su frescura, su traslado, Armex tiene precisamente servicios especializados para poderlas acopiar dependiendo el tipo de cosecha que se trate. Pueden habilitar bodegas de manera muy específica en la cual dependiendo la mercancía, dependiendo el tiempo, porque también los costos varían dependiendo no solamente el tipo de mercancía, no solamente la regulación que tenga, sino claramente la propia cantidad. Eh, Armex ha llegado a ser tan sólido en nuestro país que no solamente se encarga de esta parte de almacén general de depósito, sino que hasta tiene servicios especializados de financiamiento. ¿Qué quiere decir? Si tú como persona moral o como persona colectiva tienes que ingresar mercancía, pero esta mercancía requiere algún tratamiento especial para el cual tú no tienes la maquinaria o no tienes los elementos necesarios y aparte no tienes la cuestión de capital para poderlo hacer, Armex te financia propiamente con esta oportunidad o con estos planes a través de los cuales puede facilitar este financiamiento. ¿Cómo cobran? Bueno, pues cobran dependiendo la situación y muy importante que también lo mencionó su compañero, ¿cómo garantizan el pago? Pues muchas de las veces el pago se garantiza propiamente con la mercancía que tenemos en resguardo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué garantía va a tener en este caso el almacén general? Pues fácil, pues la mercancía o la turbocina o la gasolina
o las cosechas, todo aquel producto que ellos manejen es su garantía. Hasta que tú no pagues, en ese momento te entregan la mercancía. Entonces, si nos damos cuenta, la realidad es que no hay pierde para este tipo de lugares. De hecho, es un excelente negociazo, obviamente teniendo toda la habilitación necesaria para el tratamiento de diferentes situaciones. Pero si podemos mencionar un importante de gran peso en nuestro país, la verdad es que sí sería Armex. De hecho, es un monstruo en todo lo que hace, porque la realidad es que tiene competencia, pero no con tanta fiabilidad y con tanta dualidad de servicios que puede ofrecer. De hecho, Armex también utiliza una logística muy especializada, porque ya ahorra todos los trámites que se pueden hacer por aduana a través de comercio exterior. Muchos de esos ya, o sea, ellos se encargan de hacerlo. Las personas única y exclusivamente llegan, dan la mercancía, y la mercancía se traslada, se transporta, pasa aduanas, se entrega documentos, reúne elementos de comercio exterior y llega completamente al país. Entonces, digo, la realidad es que la importancia de lo que son los almacenes generales de depósito para todo el rubro financiero, la realidad es que es excelente, no solamente por el apoyo que se da, sino por la situación de toda el control que se tiene de conocimiento para saber cuánto es lo que ingresa a nuestro país y cuánto simbolizaría eso en dinero que se va a mover propiamente dentro de México. Y con eso, pues las aduanas van teniendo ese control, no solamente de legalidad, no solamente saber que la mercancía que ingresa es mercancía legal, es mercancía buena, es mercancía con mecanismos de calidad, no, sino que claramente también se enteran de toda la situación económica y para quién va dirigida esa situación económica. Entonces, hasta como medio de contención y como medio de control económico, pues obviamente los almacenes generales han apoyado mucho a este desarrollo financiero. Muy bien, Giovanni, gracias. Siguiente, por favor. Arturo, ¿estás ahí? Sí, es que estoy esperando que Aldair va, es que Aldair va a compartir pantalla. Ah, perfecto. Cierto que ustedes se quedaron los dos, ¿verdad? ¿Cómo distribuyeron el tema, Arturo? Bueno, yo le dije a Aldair que yo iba a hablar sobre las casas de cambio y él sobre el cambio de moneda. Ah, perfecto. Ok. Perdón, yo de casas de bolsa y él de cambio casas de cambio. Ok. Bueno, yo comenzaré hablando de las casas de bolsa. Una casa de bolsa es un intermediario autorizado para realizar una operación bursátil, o sea, donde puede intervenir en diferentes modalidades. Además, está constituida como una sociedad anónima de capital variable. Y la pregunta aquí es, ¿dónde radica su importancia? Pues es fácil de denominar, ya que de ellas depende una gran parte de las operaciones bursátiles que se realizan a diario en México. Aldair, te voy a ¿Cómo? interrumpir tantito. Creo que, bueno, no sé si proyectaste o no proyectaste. A mí en lo personal, no sé a los demás, pero a mí no me aparece nada. Solamente me aparecen unos archivos ahí, pero no me aparece nada. Espere. Sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿Ya? ahora sí ya. Ok. ¿Cómo convertirse en un buen intermediario?
Para un buen grupo financiero, sea o tenga una casa de bolsa, necesita cumplir ciertos requisitos. El primero es estar inscrito en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Después debe adquirir una acción de la Bolsa Mexicana de Valores, aportar al fondo de contingencias, contar con mínimo de 2 operadores y tener directivos solamente moral y económicamente. Actualmente en México hay 32 casas de bolsa que sirven para que inversionistas puedan realizar operaciones en el mercado bursátil. Los servicios. Las casas de bolsa persiguen el objeto de ofrecer intermediación, asesoría, recepción de fondos, recepción de préstamos o créditos y custodia y administración. Además, pueden pertenecer a un grupo financiero o ser independientes, así como Finamex. El funcionamiento, para muchas personas, las confianzas de las casas de bolsa tiene detrás un banco es casi ciega. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Es un mito que las inversiones estén mejor respaldadas por una casa de bolsa soportada por un banco, pues el respaldo de retorno de inversión lo determina el instrumento, aclara el director patrimonial de Finamex, es decir, lo que gane por una inversión. Aquí aquí es una infografía que representa el gran motor de la economía mexicana. Las casas de bolsa avivan gran parte de la economía mexicana, ya que gracias a ellas se puede comprar y vender valores bursátiles. Sus principales funciones son ayudar a que las empresas se hagan públicas para levantar capital y crecer, que los inversionistas compren y vendan acciones, hacer un análisis del mercado accionario para apoyar que sus clientes tomen decisiones de inversión. Esto básicamente es para dar una asesoría concreta de qué es lo conveniente y lo que no conviene invertir en estos casos. ¿Qué debo saber sobre una casa de bolsa? Diariamente celebran operaciones de compra-venta, reporto y préstamo de valores. Debe estar autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué son tan importantes? Son un factor esencial si queremos aumentar nuestro patrimonio. Nos ayudarán al cumplimiento objetivo financiero a corto, mediano y largo plazo. Las casas de bolsa son los únicos intermediarios autorizados para la compra y venta de valores cotizados en la bolsa mexicana. ¿Cuáles son las casas de bolsa autorizadas en México? En México, el público inversionista puede acceder al mercado de valores mediante una casa de bolsa, ya que son el único intermediario autorizado por Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para poder realizar compra y venta directa de activos financieros en la Bolsa Mexicana de Valores, existen actualmente 36 instituciones que cuentan con las facultades para realizar este tipo de operaciones. Y aquí tenemos las 36 que están autorizadas. Comenzamos con la Acción y Valores Banamex SADCB, Agniver Bolsa de Valores, es un grupo financiero. Barclays Capital, Casa de Valores. BTG Factual, Casa de Valores. ICSE, Casa de Bolsa Base. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Credit Suisse, Casa de Bolsa Finamex, Casa de Bolsa Multivia, Casa de Bolsa Santander, Casa de Bolsa B por Más, Casa de Bolsa SADCB, Detsush Suites, Dumbarton Suites México, Evercore Casa de Valores, GMB Grupo Bursátil México, Goldman Sachs, HCBC, Interacciones Casa de Valores, Casa de Bolsa, Inversión Bursátil, Invex Casa de Bolsa, JP Morgan, que es de las más importantes a nivel mundial, Cospit,
Casa de Bolsa. Masari, Casa de Bolsa. Meyeri, Lynch. Monex, Morgan Stanley. Punto Casa de Bolsa, Escocia. VS, Casa de Bolsa, Valores Mexicanos. Value, Vector, Casa de Bolsa. Bueno, y también dentro de eso vemos lo que es casas de cambio. Una casa de cambio es una entidad que se dedica a la compra y venta de moneda extranjera. Esto es con el objetivo de obtener un beneficio y que las ganancias de dichas instituciones provienen principalmente de la diferencia entre los tipos de cambio de compra y de venta de las diversas que se manejan. Cambia la ley. Las características y los segmentos de esto. Bueno, entre las características vemos que suelen ubicarse estas casas en lugares concurridos por turistas como agencias de viaje, aeropuertos o estaciones de trenes, entre otros. Esto es para los turistas más que nada. Y también pueden o no estar ligadas a grandes grupos financieros. Y a las personas que se dedican a la compra y venta de divisas se les denomina cambistas y pueden trabajar en una casa de cambio o a la vía pública. Las casas de cambio suelen cobrar un tipo de cambio acorde al mercado, añadiendo por el servicio otorgado una comisión. Este puede o no mostrarse de forma explícita al cliente. También es como sucede en los mercados internacionales. En las casas de cambios, los precios de las monedas van variando a lo largo de un mismo día. En las casas de cambio mantienen stock de la moneda local y demás de una divisa, sobre todo si su uso está extendido en todo el mundo, como es el caso del dólar y el euro, que son un poco más caros. Y para su funcionamiento, estas instituciones usualmente requieren de la autorización de un regular estatal que luego se encarga de su supervisión. Estas entidades no solo trazan con billetes y monedas, sino que en ocasiones compran y venden papeles. Por ejemplo, pueden recibir un título valor de moneda extranjera entregando a cambio efectivo. Igualmente pueden emitir documentos pagaderos a la vista denominadas a una divisa internacional. Y los segmentos de esta son los que atienden las casas de cambio. Es el intercambio, son 3 puntos, que el primero es interbancario, que son operaciones de grandes montos que se realizan entre casas de cambio y bancos. El segundo sería el corporativo, que son transacciones que buscan cubrir los requerimientos de compra o venta de divisas o de las empresas. Y que, por ejemplo, puede ser de una exportadora que recibe sus ingresos en dólares y los necesita cambiar su moneda local. Dichos fondos normalmente luego se destinan a financiar la actividad productiva de la misma cuestión. Ese sería un ejemplo. Y el minorista, que es el último punto, que es cuando los clientes son personas naturales, por ejemplo, turistas que desean comprar moneda local. Los montos de las operaciones son menores en que los casos anteriores. Aquí también entra el envío de remesas de dinero. Otro ejemplo sería de individuos que han emigrado al extranjero y que apoyan económicamente a sus familias, o sea que les mandan dinero. Y bueno, esto es como un pequeño ejemplo de algunas de las ciudades más importantes de México que tiene estos cambios de moneda. Dice en el Global Edge México, que es el Globo Cambio, cuenta con una red de 30 casas de cambio de moneda en 10 localidades del país, ubicados en aeropuertos, puertos y hoteles de lugares como sería en el México, la Ciudad de México, Puerto Vallarta, Guadalajara, Aguascalientes, Morelia, El Bajío, Cancún, Vallarta, Puebla, San José del Cabo o el Tijuana. Y se ubica más en las ciudades donde hay más turismo, por decirlo así. Y en nuestras oficinas podrás cambiar de forma inmediata hasta 29 monedas extranjeras en un amplio horario de atención, que son de 24 horas en la mayoría de sus casos. Y pues eso sería todo, abogado. Perfecto. A ver, vamos haciendo diferentes anotaciones. Su compañero comenzó a hablarnos de lo que eran las casas de cambio, no. ¿Dónde está? De bolsa. De bolsa, ¿no? En el caso de las de bolsa hizo un comentario en donde nos dijo,
Las casas de bolsa tienen, bueno, para empezar, tenemos que decir que son sociedades anónimas de capital variable. Yo ya sé que, bueno, ustedes ya vieron mercantil, pero ¿qué es una sociedad anónima de capital variable? ¿Qué recordamos que es? Porque recordemos que cuando aprendemos propiamente toda la gama de sociedades mercantiles que tenemos, pues precisamente tenemos la sociedad anónima de capital variable. Y tiene diferentes características o hay características muy específicas que precisamente lo diferencian de todas las demás. Son como los accionistas, ¿no? Claro, Luego ahí una de las la empresa. principales cuestiones es que para empezar hablamos de una participación de socios en un capital específico de la empresa y obviamente este se separa o se hace propiamente las partidas a través de acciones. Estas acciones claramente pues tienen un valor. Y lo importante es que dependiendo el número de acciones es dependiendo obviamente el número de votos y la propia representación que tienen en la sociedad. Y con esto nos damos una idea del por qué precisamente las casas de bolsa tienen esta funcionalidad. Aparte, otra de las características importantes son las responsabilidades que tienen precisamente cada uno de los accionistas. ¿Por qué? Porque precisamente aquí no se habla de una responsabilidad subsidiaria o una responsabilidad solidaria, sino que la realidad es que cada accionista va a tener la responsabilidad de acuerdo o va a estar limitada de acuerdo al capital que propiamente haya proporcionado y el número de empresa. ¿Qué quiere decir? Obviamente, si yo soy un accionista minoritario, decimos, híjole, qué mal, porque obviamente mis ganancias van a ser poquitas, no voy a tener mucha voz y voto con respecto a las decisiones, mi representación no va a ser muy grande, ¿sí? Pero también en el punto de las responsabilidades no se van a tener muchas responsabilidades a comparación del accionista, digamos que mayoritario y demás. Ahora, otra de las partes importantes en cuanto a la singularidad, pues es obviamente la partición corporativa. La mayoría de estas sociedades anónimas de capital variable, pues tienen que ver con la parte de las corporaciones. ¿Qué quiere decir? Que se fungen para obviamente proporcionar algún tipo de servicio como tal. Su administración está regulada por un consejo. Recuerden que aunque tengamos 50 accionistas, pues obviamente tiene que haber un consejo de administración. Ese consejo de administración precisamente va a estar formado, pues obviamente por los elementos, digamos que más fuertes o por los elementos más pesados. En este caso, los administradores o las personas que formen parte del consejo de administración, eso sí, son solidariamente responsables por la propia representación de la sociedad. Y bueno, eso es una de las cosas. Por eso, si nos damos cuenta, las bolsas, al ser o al tener tantas operaciones riesgosas, pues por eso deciden que cada uno tenga su responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a las contribuciones, de acuerdo a las aportaciones, de acuerdo a lo que se dé, es conforme también se tienen no solamente los derechos o no solamente las ganancias, sino claramente pues también la situación de responsabilidad. Eso por un lado. En lo siguiente que comentaba también su compañero en cuanto a la traslación que se hace, verdaderamente las casas de bolsa lo único que hacen es un intercambio, son los únicos autorizados para poder mover, vamos a decirlo así de manera sencilla, todos aquellos valores bursátiles. ¿Qué quiere decir? Que son los únicos autorizados para que se puedan comprar y se puedan vender. Si hay alguna empresa que en algún momento o hay alguna entidad que en algún momento ustedes ya tienen una empresa o representan alguna empresa y les dice, yo les puedo comprar sus acciones para venderlas, para invertirlas y demás, eso es falso, solo que tengan el registro propiamente como una bolsa de valores. Sería la única y la única funcionalidad en la cual nosotros podríamos ver utilizado propiamente eso. Casas de bolsa, bueno, su compañero nos hizo ya la explicación. Primero nos dio dos datos. Desconozco las fuentes, Ginola, hablabas primero de 32 y luego de 36. Específicamente, por lo menos al año 2020, efectivamente hay 36 casas de bolsa en el país. Si se pudieron dar cuenta en la información que igual nos proporcionó su compañero, la mayoría pertenecen a grupos financieros bancarios. De hecho, si ustedes entran a modo de ejemplo
En el caso de Banamex, por ejemplo, que obviamente es una de las fuertes en el país, si entran a Banamex pueden encontrar toda la información que ustedes necesiten acerca de una casa de bolsa. Como igual nos comentó su compañero, ¿cuál es la funcionalidad? La funcionalidad es acrecentar la economía. Si yo en algún momento llego a necesitar financiamiento, ya lo comentamos en algún momento, y no quiero endeudarme, no quiero endrogarme, no quiero solicitar un crédito, un préstamo ni nada por el estilo, sino que puedo ceder cierto número de acciones para que me den un financiamiento. Bueno, pues ¿quiénes van a ser los encargados de ayudarnos en este proceso? Pues obviamente las casas, las bolsas de valores. En este caso, en Citibanamex, si ustedes ingresan, tienen asesoría gratuita, obviamente asesoría profesional en el movimiento del intercambio de valores, y pueden encontrar hasta simuladores, y eso es lo que está interesante, bueno, cuando obviamente se sabe de la parte financiera, porque se puede jugar. Se puede hacer simulaciones en cuanto a la compra de una acción o en cuanto a la venta de una acción. De hecho, ahí se tienen que llenar diferentes formularios, en el caso, por ejemplo, de Banamex, en las cuales también les pueden dar como para empezar, tienen que llenar un formulario o un cuestionario que se llama cuestionario de perfilamiento, si mal no recuerdo el nombre, es perfilación o perfilamiento. Y ese cuestionario precisamente es para darles un perfil a las personas que en este caso pretenden entrar a la bolsa de valores para saber de qué es la empresa, qué tipo de productos, qué tipo de servicios, cuánta cantidad ingresa, cuántos activos, cuántos pasivos, cuánta ganancia, qué tan movibles son. Bueno, tienen que perfilar antes de poder ingresar al mercado, pues obviamente se hace la perfilación, se da la asesoría, obviamente se analizan las características que tenga cada una de estas personas que gusta entrar a la bolsa de valores, y claramente nos va a dar una guía de servicios que precisamente se encarga de prestar. Es más, de hecho, de ahí, de la parte o de la gama de Banamex, nos avienta propiamente a la Bolsa Mexicana de Valores. Y recuerden, para participar en la Bolsa Mexicana de Valores, yo no puedo entrar como persona, obviamente no física, y tampoco podemos entrar como persona colectiva, sino que tenemos que tener un intermediario, y los intermediarios precisamente son las bolsas de valores. Ahora, por el otro lado, en el caso de su compañero Arturo, nos habló de las casas de las casas de cambio. Obviamente en las casas de cambio ya tenemos un mayor manejo, o por lo menos un acercamiento un poquito más sencillo con las casas de cambio. Su compañero nos manejó tres formas, que pueden ser interbancarias, que pueden ser corporativas y que pueden ser minoristas. En el caso de las primeras, bueno, en el caso de las internacionales o de las que son muy grandes, bueno, esa es la realidad, es que muchas de las veces hasta los que se encargan de entrar son precisamente los organismos o las dependencias del propio Estado-Nación, o sea, México. Y en el caso de las corporativas, pues quien se encarga de entrar pues son todas las personas colectivas o todas las personas morales, en este caso empresas o algunas sociedades que como tal su propia actividad o su propio manejo de productos y servicios requiere precisamente el manejo o el intercambio de monedas. Muchas de las veces hay personas que no, personas colectivas, vamos a pensar, que claramente no son mexicanas y no aceptan la moneda mexicana, y obviamente los precios, los costos, el transporte lo cobran en su moneda. Entonces, para eso, pues claramente tenemos que recurrir a las casas de cambio para hacer este movimiento o para hacer esta traslación como tal. Pero en donde sí podemos estar muy involucrados, y si no es que ya lo hemos estado en algún momento, pues es en la parte de las casas de cambio que atienden a la situación minorista. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente cuando no es tan excesiva la cantidad de dinero, y lo podemos ver nosotros perceptible. Si llegamos a ir a otro país, pues obviamente necesitamos movernos con su moneda, y por tanto tenemos que acudir a casas de cambio. O a la inversa, si un extranjero viene al país, digo, pues va a estar un poquito complicado. Si se va a cierto tipo de lugares estratégicos en Puebla, vamos a pensar, muy probablemente le acepten sus dólares, le acepten sus libras, sus euros. Pero pues si me voy digamos que al local de la esquina, ¿no? Que a los turistas les encanta andar ahí puebleando y demás, pues la realidad es que no les van a aceptar su moneda. Entonces no les queda de otra que precisamente acudir a estas casas de cambio para que se pueda hacer el intercambio de moneda.
Ahora, también otro de los comentarios que realizó su compañero de manera muy acertada. En la parte de los minoristas, claramente ingresa la situación del factor de la remesa. Lo habíamos comentado en algún otro momento. Las remesas, afortunadamente para el país, han simbolizado una ayuda en este caso, para los mexicanos. ¿Por qué? Porque muchos tienen familiares o tienen alguna situación en otro país. Y obviamente estas personas, al tener sueldos mucho más elevados, desgraciada o afortunadamente, que los mexicanos, pues obviamente, ¿qué hacen? Pues envían el dinero a sus familiares en México. Y estas personas muchas veces lo invierten o lo gastan o lo generan o lo mueven o etcétera. Entonces, esto pues obviamente genera un movimiento. Y actualmente la verdad es que las remesas eran una de las cuestiones más importantes de asertividad que se tenía para el país. De hecho, un dato curioso es que se pensaba el año pasado que con toda la situación mundial de contingencia por parte del COVID, obviamente estas remesas y este dinero entrante del extranjero pues iba a disminuir mucho, porque también muchas personas por el confinamiento pues perdieron trabajos, porque fue una contingencia o es una contingencia a nivel mundial. Sin embargo, para México no, para México se siguieron registrando entradas de remesas muy importantes de paisanos que se encontraban en otro país, específicamente Estados Unidos, y que seguían apoyando a través de manera económica, pues auxiliando acá a sus familiares. Entonces sigue siendo uno de los contactos más importantes que tenemos, porque si lo recibo de Estados Unidos, pues claramente pues llega o técnicamente llegaría en una parte de dólares, porque ellos depositan dólares. Sin embargo, pues obviamente para manejarlo y para moverlo dentro de mi país, pues tendría que cambiarlo propiamente a pesos mexicanos. Y así es como nosotros tenemos el contacto, en este caso, con las casas de cambio, a través propiamente de este movimiento genérico de dinero. Y decíamos, bueno, ¿y por qué sí es tan importante el envío de remesas o de recepción de dinero por parte de personas de otro país? ¿Por qué entonces entramos dentro de la gama minorista? Porque para empezar hay cierto límite de dinero que se puede recepcionar. Cuando platiquemos de delitos financieros vamos a tocar el tema y vamos a tocar algunos ejemplos prácticos en los cuales se pueden ver materializados los delitos financieros y bancarios. Y con una ley que ingresó en vigor en el año 2014, 2015 más o menos, se puso una ley de lavado de dinero, contra el lavado de dinero. Y en ese momento se estipuló que cualquier persona que retirara más de 10,000 pesos tenía que comunicar, más de 100,000 pesos, perdón, tenía que comunicar propiamente la proveniencia del mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues sí, antes, por las razones y mediante las mecánicas que sea, ingresaba mucho dinero del cual no había un control. Es más, las entidades bancarias no les importaba. A la entidad bancaria lo que le importaba era recibir dinero. Eso era lo único que le importaba y moverlo. Sin embargo, pues obviamente se empezaron a ver estos manejos indiscriminados de dinero proveniente de otros países que auxiliaban o que financiaban algunas otras cosas. Entonces, a partir de ahí, como persona física, si nosotros recibimos por parte de donde sea y de quien sea, una cantidad mayor a 100,000 pesos, se tiene que declarar la proveniencia, porque si no podemos ser acusados o de recursos de proveniencia ilícita. ¿Por qué? Porque no acredito de dónde proviene. Entonces, en ese momento, muchos personas que se encontraban en Estados Unidos mandaban cantidades grandes, o sea, mandaban los 20, los 40, los 80 para comprar el terrenito, para construir la casita, para poner el negocio y demás, ¿no? Ahorros al final de cuentas. Pero muchas personas salieron afectadas a través de ahí, porque obviamente lo que se hizo fue la limitante, pagaban el dinero, porque sí lo pagaban, pero quedaban las personas como, ¿cómo les podría decir para que se sobreentienda? Como que quedaban marcadas por la institución financiera. Y cuando la persona más adelante regresaba al banco a querer sacar una tarjeta de débito, una tarjeta de nómina, estaban bloqueados. Y la institución financiera no podía entregarles ni crédito, ni débito, ni nada. Cuando se empiezan a hacer los análisis, pues obviamente sale que precisamente fue por recepcionar esa determinada cantidad de dinero sin reportar la proveniencia y que obviamente se puede presumir pues alguna actividad ilícita. Entonces, toda esta mecánica pues funcionó a que hoy por hoy pues ya se tenga que tener un control muy determinado y que la institución financiera esté en constante comunicación con las autoridades
¿Por qué? Pues porque obviamente si llega a percibirse o a percatarse la aparición de alguna persona con este tipo de retiros, pues pueden boletinar, ¿no? Y obviamente con eso, pues llevar un control de cuánto dinero ingresa al país y de cuánto dinero sale del país. Y con eso, pues obviamente al final de cuentas para el Estado mexicano, pues no hay dinero que pueda pasar desapercibido, sino que sabe perfectamente cuánto se recibe propiamente de remesas, precisamente por las casas de cambio. Y obviamente, pues por las entidades financieras. Y es más o menos la manera en la cual, cómo podríamos visualizar que funciona. Muy bien, entonces el que sigue, por favor. ¿Quién sigue, abogada? A ver, posteriormente Arturo va Jessica. Ah, ok, ahorita. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí, ya nos aparece tu pantalla, Jessica. Bueno, yo les voy a hablar sobre las empresas de factoraje financiero. ¿Y qué es un factoraje financiero? Bueno, el factoraje financiero consiste en la adquisición por parte de la empresa de factoraje de derechos de crédito provenientes de ventas de bienes inmuebles, de prestación de servicios o de realización de obras que el cliente o empresa tenga a su favor por un precio determinado. ¿Para qué sirve el factoraje financiero? Bueno, el factoraje financiero se puede utilizar como un medio para obtener capital de trabajo, inclusive este puede ser de manera recurrente. Se agiliza la recuperación de las cuentas por cobrar, mm, reduciendo el apalancamiento financiero, recortando el ciclo operativo de las empresas e impulsando y haciendo más eficientes las áreas de crédito y cobranza de las empresas, pero se recomienda no utilizar los recursos obtenidos del factoraje financiero para financiar proyectos u operaciones de largo plazo u otras actividades de inversiones. Bueno, el factoraje financiero permite al cliente convertir las cuentas por cobrar en efectivo inmediato. Está orientado a satisfacer las necesidades de, de capital de trabajo de las empresas, proporcionándoles mayor liquidez y apoyándolas en su flujo de efectivo y su ciclo productivo. Bueno, las funciones de las empresas factorajes es asumir el riesgo crediticio, asumir el riesgo de cambio, bueno, si fuera la factura en moneda extranjera, realizar la gestión de cobranza, realizar el cobro de efectivo del crédito y asesorar a su propia compañía aseguradora, asesorar al cliente sobre la salud financiera de los deudores. Li- Y las operaciones del factoraje comienzan cuando el cliente, persona física o moral que mantiene a su favor derechos de créditos vigentes derivados de operaciones comerciales, acude a la empresa factoraje, la que adquiere estos derechos de crédito y paga por ellos un precio que las partes convienen. Existen tres participantes en el factoraje financiero, que es el vendedor, cliente o cedente, la empresa de factoraje, factor o cesionario y deudor o cedido. En algunas modalidades de factoraje, bueno, sobre todo en el factoraje de exportación, pueden participar también otras partes como las compañías aseguradoras o terceros encargados de gestiones de cobranza. Bueno, las empresas de factoraje financiero son
bueno, se encuentran agrupadas en la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y actividades similares. Esta fue creada en 1988 con el fin de difundir las actividades del factoraje y representar a las asociaciones ante las diferentes autoridades. Actualmente está formada por 16 asociaciones que representan el 90% de la operación de factoraje en México, de las cuales 10 son bancos y 6 sociedades financieras de objeto múltiple y reguladas y no reguladas. Bueno, las ventajas y desventajas de las empresas de factoraje financiero es que las ventajas es que te ahorra tiempo, ahorra gastos y precisión de la obtención de informes, permite la máxima movilización de la cartera de deudores y garantiza el cobro de todos ellos, permite recibir anticipos de los créditos cedidos, reduce el endeudamiento de la empresa contraente, no endeudamiento, compra en firme y sin recurso, simplifica la contabilidad mediante el contrato de factoring, el usuario pasa a tener un solo cliente que paga el contado, puede ser utilizado como una fuente de financiación y obtención de recursos circulares y las facturas proporcionan garantía para un préstamo que de otro modo la empresa no sería capaz de obtener. Y las desventajas son que el factor puede aceptar algunos de los documentos de su cliente. No puede aceptar. El factor no puede aceptar algunos de sus documentos de su cliente. No es una forma de financiamiento de largo plazo. El factor solo comprará la cuenta por cobrar que quiera, por lo que le seleccione dependerá de la calidad de las mismas, es decir, de su plazo, importe y posibilidad de recuperación. El cliente queda sujeto al criterio de la sociedad factor para evaluar el riesgo de las distintas compradores. Y yo nada más investigué un ejemplo porque son, bueno, como ya se lo había dicho, son, creo que, bueno, 10 bancos y 16 sociedades financieras. Yo investigué sobre el HSBC. El HSBC, bueno, HSBC es una fundación del Banco de Tomás Sunderland, algo así, un escocés. Esta compañía se creó en 1865 para financiar el crecimiento comercio entre Europa, India y China, y ella, bueno, es una empresa de factoraje financiero. Cuenta con 9 beneficios al estar como factoraje financiero y son el beneficio 1, que es una forma rápida y rentable de convertir las cuentas por cobrar en efectivo. Beneficio 2, mejora un flujo de efectivo, liberando capital de trabajo atado en facturas con largos plazos de cobro, evitando así la espera de 30, 60, 90 o 120 días. El beneficio 3, que ayuda a mejorar el margen de tu negocio, que puede cobrar anticipadamente manteniendo plazos de pago competitivos a los clientes sin necesidad de ofrecer descuentos por pronto pago. Beneficio 4, que es disponibilidad rápida de liquidez, obteniendo hasta el 90% del valor de las facturas al próximo día hábil. El beneficio 5, optimiza tus flujos de efectivo. Bueno, el cliente decide cuánto y cuándo anticipar las cuentas por cobrar, permitiendo definir una estrategia efectiva para impulsar la empresa. Beneficio 6, transparencia para tus clientes, incrementar la liquidez sin afectar la relación comercial ni los procesos con los clientes. Beneficio 7, proceso digital, eficiente y simple. El financiamiento de cuentas por cobrar de factoraje HSBC permite validar las facturas cedidas de forma electrónica ante el SAT. El beneficio 8, acceso a oportunidades de crecimiento, convertir las cuentas por cobrar en efectivo, significa que las líneas de crédito estarán disponibles para realizar nuevos negocios, no solo para financiar déficit de capital de trabajos existentes. Y el beneficio 9, que agilidad global, puede disponer anticipadamente las ventas nacionales o de exportación, permitiendo financiar pesos y dólares.
Bueno, el requisitos para esto es que, bueno, el HSBC, los requisitos son el monto de venta igual o superior a 80 millones de pesos, cartera diversificada, análisis histórico de cuentas por cobrar, línea de crédito para factoraje, firma del contrato y carta de notificación a compradores. Y eso sería todo. Perfecto, Jessica. Sí, efectivamente, en el caso, bueno, su compañera lo ejemplificó muy bien ya específicamente con los requisitos específicos que se piden. Ya lo habíamos comentado la clase pasada, que obviamente dimos la introducción a todos ellos. Y verdaderamente, en el caso del factoraje financiero, ya lo habíamos platicado, es básicamente como que podamos adquirir, ¿no? O sea, por parte de alguna empresa, cierto tipo de derechos, pero no derechos como accionista, porque diríamos, bueno, para eso tenemos en este caso las casas de bolsa, no. Pero aquellas personas que proporcionan el factoraje financiero no quieren ser ni socios, no quieren acciones, no quieren comprar. Lo único que hacen es adquirir, obviamente, derechos, pero solamente derechos con respecto a cierto tipo de créditos. Obviamente por algún tipo de ventas y demás, por prestación de servicios, por realización de obras o en algunas otras cosas. Siempre que se genera toda esta realización de obras, de productos, de servicios y demás, pues obviamente muchos de los clientes de la empresa pues tienen a favor un determinado precio o una determinada cantidad, pero muchas de ellas pues obviamente por la gran cantidad y por el gran número no se pagan de manera inmediata. Y obviamente, pues las empresas gran parte y gran número de las veces necesitan financiamiento, necesitan liquidez, porque obviamente si no hay liquidez, ¿yo cómo puedo recuperar esta parte del bien, esta parte del servicio para poder seguirlo generando? Pues precisamente para eso sirven propiamente las empresas de factoraje financiero. Básicamente ellos sirven como una especie de personas que realizarán propiamente la cobranza. ¿Y a cambio de qué? Pues obviamente a cambio de un descuento y van a proporcionar como tal la liquidez inmediata. Obviamente estas empresas pues tienen que cobrar, digamos que comisiones, su compañera ya nos explicó cómo funciona propiamente la gama. Y obviamente en las empresas, si nos damos cuenta, vamos disminuyendo el número, obviamente desde aquellos que empezábamos con arrendamientos financieros y aquellas otras instituciones que servían de intermediarios. Vimos, por ejemplo, en el caso de su compañero que nos expuso, bueno, solamente en México contamos con 32 casas de bolsa, ¿no? Por un decir. En el caso precisamente de esta parte de factoraje financiero, solamente se reduce el número a 16. Solamente hay autorizadas 16 que pueden proporcionar este servicio de factoraje financiero. Obviamente nos decía, bueno, de las 16, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las más pesadas? Pues obviamente las bancarias. Por eso los bancos son los grupos financieros con mayor peso porque combinan todos los servicios, incluido el factoraje financiero. 10 tienen esa característica y las otras 10 corresponden a otro tipo de sociedad. Su compañera nos explicó, obviamente, igual una que consiste en entidad bancaria. Tenemos varias entidades bancarias, no solamente la que presentó en el caso de que fue HSBC. Tenemos varias, tenemos, por ejemplo, Banorte, Banamex también tiene la diversificación de factoraje financiero. En el caso de Banorte manejan condiciones muy similares, ayuda básicamente que las personas o a que los proveedores puedan obtener dinero, pues obviamente de esas cuentas que ya se tienen propiamente a favor. Y para eso sirve. En el caso de estas instituciones financieras, pues ayudan o apoyan a las empresas que como tal quieran incrementar esta parte económica o esta parte de tesorería y que con ello pues obviamente se puedan financiar aquellas cuentas que se tengan por pagar porque muchas de ellas pues ya son a plazo fijo. Entonces si yo tengo algo que tengo que pagarlo a plazo fijo de manera inmediata y no tengo la liquidez, no necesito ni endeudarme ni vender acciones. Puedo acudir probablemente a la cuestión del factoraje financiero y con eso pues obtendría liquidez de manera inmediata. La facilidad y no solamente lo ofrece
uno solo, la mayoría, si no es que todas de factoraje financiero, ya nos ofrecen a que todos los trámites y toda la situación se pueda ir dando, controlando, manejando a través de un manejo de sistema electrónico, en el cual pues obviamente ya pueden ingresar sin mayor problema. En el caso de Banorte, lo hace a través de Nacional Financiera. Si se dieron cuenta, pues hay sistemas operativos específicos que van diversificando los servicios que nos ofrecen los bancos. Y en este caso de factoraje financiero ocurre exactamente lo mismo. Como bien mencionó su compañera, si algo también nos queda claro es que no cobran deudas y me entregan la liquidez por poquito dinero. Tiene que tener una gran cantidad de dinero que valga la pena, por un lado. Y por otro lado, no dinero que me vayan a pagar de aquí en un año. Eso tampoco, sino que ¿qué? Solamente se ofrecen plazos pequeños. ¿Qué quiere decir? 30, 60 o 120 días. O sea, que el dinero va a ver el banco, o en este caso la empresa de factoraje financiero, va a ver de vuelta el dinero más su comisión en máximo un periodo de 3 meses, no más. Ahí es donde precisamente encontramos pues gran parte de digamos que de las ventajas del por qué los factorajes financieros pues es completamente un buen negocio, en este caso para los bancos. Cada banco o cada empresa de factoraje financiero requiere diferentes cosas. Su compañera nos dijo algunos de los requisitos. Obviamente hay instituciones que piden mucho más cumplimentación de requisitos. Aparte de pedir una solicitud de crédito, piden estados financieros, piden declaraciones anuales de impuestos, piden escrituras. En el caso de Banorte también pide la cuestión identificativa, por ejemplo, de las personas que se encuentran como apoderadas. ¿Qué quiere decir? Pues aquellas que se encargan de representarlos digamos que de manera oficial. Piden claramente que estén dados de alta ante la Secretaría de Hacienda, puede haber hasta un currículum de empresa. Es más, hasta cosas tan simples que generalmente se nos piden a las personas físicas, pero que en este caso también para factoraje financiero se los piden a las personas morales, y es precisamente la autorización del buro de crédito. ¿Qué quiere decir? Que pues tengo un historial crediticio bueno y que con ello pues pueda solicitar la intervención del factoraje financiero. En Banorte también, si mal no recuerdo, no tengo la página a la mano, déjenme ver ahorita si la puedo aperturar, pero en el caso de que exista matrimonio, se pide el acta de matrimonio del aval. O sea, la persona que quede como aval, si tiene una situación exhibida en matrimonio, se pide el acta de matrimonio para corroborar que verdaderamente no se trata de prestanombres, ni se trata de alguna cuestión fantasma, ni mucho menos, sino para aseverar que se trata, pues obviamente, de un aval legítimo que claramente va a responder en caso de que la persona que recibe el financiamiento no lo haga. Y no se hace como en otras cuestiones civiles que ponen un aval que luego el aval está peor que el deudor. No, en este caso sí se tiene que hacer un estudio de la situación completa patrimonial del aval. Entonces, si nos damos cuenta, para ya acceder a un servicio, vamos a decirlo así, de factoraje financiero, para que me puedan dar liquidez y puedan cobrar mis deudas o mis créditos que tengo, se requieren muchísimos requisitos. Por eso les decía, los bancos, las entidades financieras específicamente hablando, y el Estado a través de estas entidades jamás va a perder. Esto es una de las cuestiones reales. Muy bien, Jessy. Stephanie, por favor. Sí, abogada, permítame. Sí, claro. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos. Ah, perdón. Ay, Dios. Permítame, es que como lo estoy compartiendo por...
¿Sí se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Ok. Bueno, a mí me tocó instituciones de banca múltiple. Las instituciones de banca múltiple son sociedades anónimas, facultadas para realizar operaciones de captación de recursos del público a través de la creación de pasivos directos y o contingentes para su colocación en el público. Estas operaciones se denominan servicios de banca y crédito. Estas instituciones se encuentran reguladas por la Ley de Instituciones de Crédito. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encarga de emitir reglas de carácter general, así como de supervisar a las instituciones de banca múltiple. Los trámites para operar como banca múltiple son solicitud de autorización, proyecto de estatus de la sociedad y comprobante de depósitos de moneda nacional. Estas, ¿cómo se crean? Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere autorización del gobierno federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y opinión favorable del Banco de México. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles, artículo 8 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Cómo se administran? La administración de las instituciones de banca múltiple estará encomendada a un consejo de administración y a un director general en sus respectivas esferas de competencia. El consejo de administración de las instituciones de banca múltiple estarán integrado por un mínimo de 5 y un máximo de 15 consejeros propietarios, de los cuales los que integren, cuando menos 28%, deberán ser independientes. Estas son algunas instituciones bancarias múltiples. Por ejemplo, podemos encontrar a Banamex, Banco Azteca, Banco Autofin, Banco Compartamos, Banco del Bajío, Banco del Centro, Banco Inbursa. Por aquí hay otros ejemplos: HSBC, Inbursa, Santander, Banamex, Banorte, Bancoppel. La que yo encontré, bueno, la que a mí me interesó fue la de Bancoppel. Esta es una institución de banca múltiple, se constituyó el 10 de noviembre de 2006 y el 21 de noviembre de 2006 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó su organización y operación como institución de banca múltiple. La actividad principal de banco es la prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito, y en consecuencia podrá realizar todas aquellas operaciones y prestar todos aquellos servicios bancarios a que se refiere el artículo 46 y demás artículos aplicables a la Ley de Instituciones de Crédito, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables en apego a las sanas prácticas y usos bancarios, financieros, mercantiles. Ya, bueno. Perfecto. Ok, en el caso de las instituciones de banca múltiple, de hecho vamos a abordarlo más adelante. Déjenme pensar dónde. A ver, déjenme checar. Porque creo que nosotros vamos a trabajar un poquito más adelante cuando hablemos precisamente de otros elementos complementarios que nos faltan del sistema financiero, que yo creo que la siguiente semana los estaríamos checando. Efectivamente, vamos a checar, obviamente, cómo funcionan las instituciones, o más bien nada más tocar qué son las instituciones de banca múltiple. No todos los bancos están denominados o tienen esta funcionalidad de banca múltiple. Obviamente, recordemos que los bancos reciben una cantidad de recursos, pues precisamente esos recursos son lo que nosotros conocemos o lo que nosotros llamamos propiamente como captación. Y precisamente los créditos, el banco no solamente recepciona dinero, no solamente recepciona recursos, sino que muchos de esos recursos los canaliza o los otorga a través de algo que se llaman créditos. Pues precisamente es ahí donde parte propiamente de estas operaciones activas lo que son la banca múltiple. ¿Por qué se llama banca múltiple? Porque no solamente recibe recursos, sino que también los materializa o los da a través de créditos. Recibe recursos de uno y entrega recursos a otro, por decirlo de alguna manera. Por eso es que se conoce propiamente como una cuestión de banca múltiple. ¿Para qué sirve la banca múltiple? La banca múltiple, si pudiéramos ponerle una funcionalidad, por lo menos la más importante, sería la parte de la capitalización. Llena o funciona como intermediario para poder dar capitalización a quien claramente pues la necesita. Y obviamente pues en el sistema bancario mexicano pues la realidad es que se mueve muchísimo dinero a través del que recibe el banco y del que diariamente pues está emitiendo a través de diferentes tipos de crédito, por llamarlos así.
Tenemos varios, porque no solamente, y creo que, y también lo vamos a comentar, no solamente los de banca múltiple, también tenemos los de banca de desarrollo, por decirlo de alguna manera. Tenemos varios, obviamente en la banca múltiple, si pudieron apreciar, la mayoría está relacionado completamente con los bancos. Les decía, verdaderamente el ejemplo que eligió su compañera es de los más, digamos que curiosos, sobre todo porque la funcionalidad no es mucha. Hablamos de que la aprobación de autorización se dio en el año 2006 y pues obviamente imagínense, no llevó gran cantidad de años de que pudiera consolidarse como esto. ¿A qué se debió el éxito? Obviamente que pudiera capitalizar y que pudiera funcionar como banca múltiple. Por una simple y sencilla razón, porque la realidad es que no solamente movía capitalización a través como tal del dinero que entregaba en crédito, sino que hacía créditos materiales. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que recepcionaba dinero de remesas, dinero de pagos, dinero de movimientos bancarios, y cómo los materializaba. No solamente los materializaba a través de entregar créditos, sino que los materializaba, que entregaba créditos en especie. ¿A través de qué? Pues a través de muebles, a través de electrodomésticos, a través de todo este tipo de productos que ellos manejan, pues es en una manera propiamente de capitalización, en la cual si se percatan que hay un movimiento bancario, de lo que ustedes quieran, de ahorro, de débito, de lo que ustedes manejen, de remesa, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente se ve que hay una movilidad de dinero y por tanto lo que van a hacer pues es ofrecer el crédito de su tienda para seguir moviendo y capitalizándose obviamente como empresa. Aparte pues era una de las entidades bancarias, digo desconozco, pero sí sé que anteriormente era uno de los que menos requisitos pedía. Cuando empezaron a capitalizarse, la realidad es que para obtener un crédito de ellos era muy sencillo, por lo menos un crédito en especie, que les platico. Entonces, obviamente eso fue haciendo que su capital pudiera fortalecerse al grado de ser ya una empresa o de ser ya un conglomerado que pertenece a la banca múltiple. Entonces, la realidad es que como eso podemos ver muchísimos ejemplos, sobre todo los que tienen que ver con la cuestión bancaria. ¿A qué ayuda? Pues obviamente ayuda a muchas cosas, pues ayuda a que se pueda resguardar, a que se pueda proteger el dinero, a que cuando necesitemos, pues claramente podamos tener un financiamiento sin algo que necesariamente tengamos que llevar o dejar a cambio, por decirlo así. Ayuda a armar o estructurar un historial, pues, ¿cómo les puedo decir? Pues crediticio de alguna manera. Y con ello pues se van estructurando todas las demás bancas múltiples. Tenemos muchas, Santander por excelencia también es una de las más conocidas y de las más sólidas en el país. ¿Por qué? Pues obviamente por la misma situación, de que así como recepciona dinero, pues así facilita el otorgamiento de créditos a través de las diferentes prestaciones de servicio que digamos se tienen. Perfecto, gracias, Stephanie. Aldair, bueno, ya pasó con su compañero. Marvin, por favor. Sí, abogada, permítame. ¿Sí se ve? Así es, Marvin, sí se ve. Ok. Bueno, pues a mí me tocó, el tema de sociedades de inversión y operadoras de sociedad de inversión. Y pues empezamos, ¿qué son las sociedades de inversión y cuál es su función? Pues las sociedades de inversión, también conocidas como fondos de inversión, son entidades que captan, invierten y administran recursos de pequeños y medianos inversionistas que desean participar en el mercado de valores. Su función de esta es fortalecer el mercado de valores e introducir un mayor número de participantes. Estos instrumentos financieros se encargan de reunir las inversiones de muchas personas para tener acceso a portafolios de acciones que no sería posible de manera individual o particular. ¿Cómo se dividen las sociedades de inversión? Pues las sociedades de inversión se dividen en, las sociedades de inversión en México son instrumentos de deuda, de renta variable, mercado de capitales
e inversión de objeto limitado. El de fondo de inversión en instrumentos de deuda, solo pueden invertir en instrumentos de deuda cuya utilidad y pérdida se asigne diariamente entre los accionistas. Representan bajo riesgo ya que por su naturaleza las emisiones adquiridas son tomadas hasta el vencimiento. Un instrumento de deuda es un tipo de inversión a través del cual tú como inversionista te prestas dinero a alguien más. Por ejemplo, le prestas dinero a una empresa de México o una empresa del extranjero, pero bajo la condición de que bajo la condición en que un plazo determinado te entregue tu capital original más un rendimiento. Los fondos de inversión de renta variable. El inversionista obtiene una ganancia de capital que consiste en la diferencia entre el precio de venta y el de compra. Estas fueron las primeras en aparecer en el país y sus activos se invierten en valores de renta variable e instrumentos de deuda. Los fondos de inversión de capitales. Estas invierten sus recursos de manera temporal en empresas que presentan viabilidad financiera e importante capacidad de desarrollo productivo, que derivan de un retorno sobre el capital invertido. Esta la verdad no la entendí mucho porque estuve buscando información, pero no encontré mucha información de esta. Y la de fondos de inversión de objetivo limitado. Estas invierten exclusivamente en instrumentos financieros definidos en sus estatutos y en su prospecto de información de público inversionista. Cabe recalcar que en esta, debido a la derogación de los apartados de la ley que se le daba origen, las sociedades financieras de objeto limitado dejaron de ser consideradas entidades financieras autorizadas y reguladas en los términos de la ley de instituciones de crédito y en consecuencia dejaron de ser supervisadas por la CNBV, que es la Comisión Nacional de Banco y de Valores. Luego vienen los operadores de sociedad de inversión. ¿Qué son las sociedades operadoras de fondos de inversión? Son instituciones financieras autorizadas por la CNBV que se dedican de manera profesional a administrar las carteras de valores de los fondos de inversión y de terceros, con la finalidad de obtener rendimientos para los inversionistas, cuya función es calificar a las sociedades de inversión en instrumentos de deuda para orientar al inversionista y cuyo objetivo es proveer al público inversionista con información y una opinión suficiente e independiente para que éste pueda tomar decisiones. Y pues aquí hay son los operadores de fondos de inversión, la verdad es que son muchas, pero solo puse unas cuantas porque no iban a caber todas. Y pues algunos ejemplos son el BlackRock México, que es una operadora de CADCB, el Finaces de México CADCB, el Finamex, también el BNP, y son varias operadoras de inversión. También las ventajas, o bueno, los beneficios, así se llamaría beneficios de invertir en los fondos de inversión, son que el inversionista se beneficia de los conocimientos especializados del administrador de fondos. Se participa en distintas oportunidades de inversión a las que los inversionistas particulares no tienen acceso. Se puede participar en el mercado de valores sin importar el monto de recursos aportados. El riesgo se comparte en un portafolio y entre los demás inversionistas que participan, por lo que el rendimiento no depende de la evolución de ciertas empresas o valores, sino del desempeño de un portafolio en su conjunto. Y pues sería todo. Perfecto, Marvin. Sí, verdaderamente en el caso de los fondos de inversión, bueno, tenemos de todo tipo, tenemos de todas clases y esto dependerá claramente pues para qué lo necesitemos utilizar. Verdaderamente para los fondos de inversión no son otra cosa que precisamente invertir lo que tenemos para poder generar una ganancia extra, decimos, para mover el dinero, para no tenerlo como un pasivo. Obviamente esta parte de los fondos de inversión, ¿para qué se utilizan? Pues obviamente nos permite de alguna manera tener precisamente un portafolio de valores como si fueran
bonos verdaderamente en un mercado funcionante, en un mercado recurrente. Este puede ser nacional o puede ser internacional, eso ya dependerá pues obviamente de la decisión de cada quien. Obviamente este grupo de personas o estas personas pues buscan invertir nuestros ahorros y obtener las mejores oportunidades posibles. Técnicamente, bueno, se dice que no debería de existir propiamente un riesgo, porque para eso necesitamos a este intermediario, para eso necesitamos a los fondos y claramente las sociedades que se encargan de regular los fondos, para que con su conocimiento, pues no solamente me pongan a trabajar mi dinero, sino que no corra riesgos por un lado y que obviamente mis ganancias pues sean lo mejor posible. Esto depende mucho de las temporalidades, pueden ser inversiones a meses, puede ser inversiones a un año, pero hay inversiones que son hasta para 20 o 30 años, lo cual desgraciadamente pues ha dado mucha pauta a los fraudes, que como les decía, vamos a retomarlo obviamente cuando lleguemos a la parte de delitos financieros. Realmente para que nosotros podamos acceder a un fondo de inversión, pues obviamente tiene que ser de acuerdo a nuestro perfil y claramente de acuerdo a las necesidades que tengamos. Hay inversiones a corto plazo y la realidad es que esas generalmente son inversiones que, como bien se comenta, pues son inversiones de riesgo menor, por decirlo de alguna manera. Son estas inversiones que se hacen a meses solamente. En el caso de las de mediano plazo, no, las de mediano plazo ya son un poquito más alargadas y que nos pueden ayudar a comprar o a hacernos de un bien. Obviamente estas son las que van para horizonte o las que van para una cuestión de búsqueda de un año aproximadamente. Obvio, si yo requiero ahorita un pago de 5,000, 10,000 pesos, pues me sirve una inversión a corto, pero si yo quiero comprarme un coche, sería una inversión a mediano plazo. Y en el caso de las de a largo plazo, son las que como tal, pues ya el horizonte lo tenemos que ver vislumbrado ya de años. Y esa generalmente se utiliza para proyectos ya obviamente mucho más amplios. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente cuando queremos comprar un bien inmueble, por mencionar alguno, o es más, ahorita con toda esta parte de la seguridad, cuando se quiere buscar para la educación de un hijo, por ejemplo, ustedes que digan, bueno, yo invertiría a largo plazo para la situación de la crianza de un hijo, pero digo, para empezar, pues son solteros, ¿no? Entonces, de aquí a que conocen la pareja, de aquí a que tienen el hijo y de aquí a que el hijo llegue a la universidad, bueno, estamos hablando a una gran cantidad de años. Pues precisamente para cosas como esa es que precisamente nos sirven las inversiones a largo plazo, ¿sí? Eso pues obviamente ya se tiene que evaluar con este tipo de fondos y con este tipo de sociedades, el personal que sea claramente experto y nosotros podemos claramente decidir como en qué tendríamos el conocimiento o la manera de invertir de alguna forma. Tenemos muchísimas, la realidad es que hay muchas, como bien mencionó su compañero, en la cual decía, bueno, es que tenemos muchísimos lugares precisamente de inversión, no solamente fondos, sino sociedades que manejan a los fondos. Aquí lo importante sería que cuando se vaya a hacer una inversión, pues vayamos con una de estas que se encuentran completamente reguladas y reglamentadas, con la plena seguridad de que la inversión no solamente me va a dar ganancias, sino que no va a perder. Porque una de las grandes problemáticas es que hay inversiones que se han visto reflejadas, invertidas en cada cosa, que terminan siendo fraudulentas. Y tenemos desde ejemplos muy simples, como se manejó en México, si en algún momento lo llegaron a escuchar, estas pirámides, no se llegaron a escuchar la temática de las pirámides, en las cuales se invitaba a que alguien técnicamente generara una inversión, y ese esquema es un esquema brillante, pero la realidad es que no deja de ser un fraude, y es un fraude que vaya, al final de cuentas dejó muchísimas personas completamente desfalcadas, en las cuales no supieron ni dónde quedó el dinero. Y obviamente con toda la convocatoria que se tuvo para ir incrementando, digamos que inversiones hormiga a través de diferentes personas, las pirámides accedieron a un nivel muy amplio. Y esto pues no fue una figura mexicana, esta figura de fraude se jaló de otros países que ya tenían este tipo de esquema para poder sacarle el dinero a la gente. Es más, más adelante si llegamos, vamos a llegar a esa parte de delitos financieros y vamos a hablar un poco de las estafas y bueno, van a elegir ustedes un asunto de algún fraude específicamente a nivel internacional si gustan, pero que nos hable precisamente de cómo se pueden estructurar digamos que este tipo de fraudes. Hay uno que se conoce que es el asunto de Madoff, la estafa de Madoff,
y se dice que este señor se fue como con 50,000 millones de dólares perdidos, obviamente en estos esquemas de fraude. Entonces hay que tener mucho cuidado en la parte de cómo se invierte, pues para evitar ser víctimas de precisamente este tipo de delitos. Por eso todos los elementos del sistema financiero pues están buscando tener todo el respaldo mediante todas sus instituciones y tener listados oficiales en los cuales antes de invertir podamos consultar en dónde sí y en dónde no. Bueno, yo creo que Paola, ya eres tú la única que me falta. Bueno, ya yo creo que tú pasarías la siguiente semana para que no, la siguiente semana la siguiente semana en día martes para que no te interrumpamos. Y comentarles, estaba checando, ya les había comentado que verdaderamente empezamos evaluaciones el 17. Tenemos la opción, digo, esto podría ya depender de coordinación, si nos dan examen para el 17 o nos dan examen para el 24. Para cualquiera de las dos situaciones les voy a comentar. Su examen vendría propiamente hasta una tarea que se les va a quedar más bien. Tienen para entregarla la siguiente semana, el día martes. Es la lectura que les había comentado de CIEFORES generacionales, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde va a venir nuestro examen? Por si ya no nos llegamos a poner de acuerdo y verdaderamente su examen es el 17, su examen vendría de los órganos. Obviamente empezamos a ver los órganos, el marco jurídico especial, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y fue ahí hasta donde nosotros nos quedamos. Y posteriormente vimos grupo financiero o grupos financieros y comenzamos a ver Afores, CIEFORES y obviamente la CIEFORE generacional, que es la que tienen de tarea. Esta precisamente sería como el lapso, lo que abordaría propiamente su examen. Ya saben que lo encuentran en plataforma. Ya tienen habilitada la tarea en la semana número 8 y posteriormente ya tienen habilitado, bueno, no habilitado, más bien ya tienen cargada la evaluación. Ya nada más estaría al pendiente de las fechas que nos toquen para que obviamente les pueda ya sea modificar o dejar la hora y la fecha como la tienen. Pero ahí les aparece como segunda evaluación parcial y nosotros ahí estaríamos haciendo, digamos que el cierre de la segunda evaluación. Esto pues ya obviamente sería cuestión de la información que recibiéramos, pero sí les doy la información para que no haya ningún problema. Si es el día miércoles, obviamente todavía nos escuchamos, y el día martes, que es precisamente donde acabaríamos de ver Afores, para que no tengamos ningún problema. Ya en dado caso que fuera el examen la siguiente semana, bueno, pues ya tendríamos que continuar con nuestro temario, pero hasta ahí viene el examen, porque obviamente ya está cargado. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? De mi parte no, abogada. No, perfecto. Bueno, entonces nada más déjenme localizar su lista, obviamente para que les haga el pase y la toma de evidencia y ya puedan salir. Abogada, entonces yo expongo la próxima clase. Sí, Paola, sería obviamente el día martes. Obviamente el día martes ya sería tu exposición, que sería ya la última, y pues ya continuaríamos normal. Obviamente tú empiezas, Paola. Sí, está bien. Sí, perfecto. Briones Galicia Giovanni. Fernández, sí, perfecto. Fernández Campos, Jesús Ginola. Presente. Presente. Sí, Ginola, ya te anoté. León de la Vega Aguilar Arturo. Presente, abogada. Méndez Carmelo Jessica. Presente. Montes Tlapaya Guadalupe Stephanie. Presente. Ramos Luna Aldair. Presente. Rojas Flores Marvin. Presente. Romero Corona Esther. Sí, Esther me dijo que no podía entrar. Y Salas Teompacal Paola. Presente. Perfecto. Entonces nada más sus cámaras, muchachos, por favor, para que les tome su evidencia y ya puedan salir. A ver. Ahí está. Perfecto, muchachos. Entonces, si no tenemos dudas, pues ya nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan bonita tarde. Igualmente, abogada. Gracias. Gracias, abogada. Hasta luego. Gracias, abogada. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho.